Ya que un agujero negro es una esfera, ¿por qué lo llamamos un agujero negro? Puedes decir que es porque todo lo que cae en él nunca vuelve a salir. Así que es como un pozo sin fondo. Pero ¿a dónde van realmente las cosas que caen en un agujero negro? ¿Acaban entrando en el interior del agujero negro, o permanecen detenidas para siempre sobre la superficie del mundo? Para responder a esta pregunta, quizá primero necesites aclarar otra. ¿Cómo es realmente el interior de un agujero negro? Un agujero negro tiene dos aspectos extraños. Uno es la singularidad gravitatoria, y el otro es su horizonte de sucesos. Al principio, los científicos descubrieron que, tanto en el centro de un agujero negro como en el radio de Schwarzschild, la solución de Schwarzschild presenta divergencias, es decir, aparecen infinitos. En principio, los infinitos solo deberían existir en las matemáticas. En el mundo físico real, por lo general se considera que no existen infinitos verdaderos. Al tratar cualquier problema físico, si en los resultados del cálculo aparece un infinito, lo más probable es que haya un error en la deducción. Por ello, en aquel momento la solución de Schwarzschild describía principalmente la situación fuera de la superficie del mundo del agujero negro. Sobre cómo es el interior de un agujero negro, no sabíamos absolutamente nada. Sin embargo, los problemas de infinitos no son necesariamente insolubles. A veces pueden eliminarse mediante ciertos trucos matemáticos, como la renormalización o el cambio de sistema de coordenadas. Más tarde, cuando se pasó del sistema de coordenadas de Schwarzschild al sistema de coordenadas de Kruskal, el problema de la divergencia en el horizonte del agujero negro quedó resuelto. A partir de entonces, la humanidad obtuvo por fin una comprensión básica de la estructura de los agujeros negros. Para estrellas con masa suficientemente grande, cuando su combustible interno se agota, el colapso de toda la estrella hacia el centro será continuo. ¿Qué significa continuo? Significa que, sin importar qué sea, ya sea la presión de degeneración electrónica o la presión de degeneración de neutrones, nada puede salvarla. En ese momento, ya no existe ninguna fuerza conocida capaz de detener el colapso. Este colapso continuará sin descanso, hasta comprimir toda la materia en un solo punto. Ese punto es la singularidad gravitatoria en el centro del agujero negro. Por lo tanto, desde la perspectiva de la relatividad general clásica, el interior de un agujero negro, excepto por ese punto central, es vacío. Aunque esta explicación concuerda con la teoría dominante actual, con toda seguridad es incorrecta. ¿Por qué? Porque aunque se haya resuelto el problema del horizonte de sucesos, el problema de la singularidad sigue sin resolverse, dado que el núcleo de la relatividad general es un espacio-tiempo suave y continuo. Dentro de este marco el origen de un agujero negro no tiene tamaño, su volumen es cero. Esto conduce a que su densidad sea infinita. Anteriormente, mediante un cambio de coordenadas, se resolvió el problema de la divergencia en el horizonte de sucesos, pero la divergencia de la singularidad nunca ha encontrado solución dentro de la relatividad general. Esta es una de las razones por las que se considera que la relatividad general es incompleta. Entonces, ¿qué hacer? Cuando hay dudas, mecánica cuántica. Si la teoría gravitatoria por sí sola no puede resolverlo, entonces se intenta añadir un poco de teoría cuántica. En 2001, algunos científicos, al extender conceptos de la física de la materia condensada a sistemas gravitatorios, derivaron a partir de las ecuaciones de campo de Einstein, un tipo especial de objeto celeste. Se trata de una esfera extremadamente similar a un agujero negro, pero, a diferencia de este, no posee ni singularidad ni horizonte de sucesos. En su interior solo hay un vacío especial, envuelto por una delgada capa externa. Este vacío no es un vacío en el sentido tradicional, es un vacío conocido como espacio de de Sitter, con una energía extremadamente alta, que tiende a expandirse en todas las direcciones. Sin embargo, esta intensa expansión acaba siendo confinada. Lo que la confina es una capa de materia, más delgada que un núcleo atómico, pero extremadamente densa. La materia de esta capa proviene de los restos finales de estrellas muy masivas, es decir, de aquello que originalmente iba a colapsar para formar un agujero negro. Los autores llamaron a este objeto celeste, hueco en su interior y distinto tanto de los agujeros negros, como de las estrellas de neutrones y las estrellas de quarks, una gravastar, también conocida como estrella de vacío gravitacional. Desde el momento en que fue propuesta, la gravastar fue considerada un modelo alternativo a los agujeros negros. Al introducir la teoría cuántica, no solo resuelve los problemas de la singularidad y del horizonte de sucesos, sino que incluso elimina el posterior paradoja de la información del agujero negro. Entonces, ¿cómo se forma una estrella de vacío gravitacional como esta? En realidad, de manera muy similar a un agujero negro. Cuando una estrella muy masiva llega al final de su evolución, la materia comienza a colapsar de forma incontrolable hacia el centro. Pero,
a diferencia de la teoría del agujero negro. En este caso la materia no se comprime indefinidamente hacia el interior. En cambio, al alcanzar cierto grado de compresión, provoca una transición de fase en el vacío central, transformándolo en un vacío de de Sitter. Cuando en el punto central se forma un vacío de de Sitter, este se expande rápidamente como una burbuja, gracias a una presión extremadamente intensa. A medida que la burbuja se expande, empuja hacia afuera la materia residual de la estrella circundante. Por un lado, el colapso gravitatorio comprime continuamente la materia hacia adentro. Por otro, el vacío de de Sitter empuja con fuerza la materia hacia afuera. Finalmente, esta materia alcanza un equilibrio de fuerzas, cerca del radio de Schwarzschild, y se convierte en una capa esférica de densidad ultrarrápida. Esta capa, junto con el vacío que encierra, es la estrella de vacío gravitacional. Se puede ver que las estrellas de vacío gravitacional y los agujeros negros tienen muchas similitudes. Por ejemplo, su tamaño es comparable. Esa capa esférica se sitúa básicamente cerca del radio de Schwarzschild, equivalente al horizonte de sucesos de un agujero negro. En segundo lugar, el comportamiento externo de toda la capa también se parece mucho al de un agujero negro. Está formada por materia de masa estelar, posee una gravitación enorme, y puede producir efectos de lente gravitacional similares a los de un agujero negro. Al mismo tiempo, la gravedad extremadamente intensa provoca un corrimiento gravitacional al rojo extremo, es decir, cuando los fotones se mueven en un campo gravitatorio. Para vencer el potencial gravitatorio sus longitudes de onda se estiran, y su frecuencia disminuye. Esto se manifiesta en que cuanto más cerca está un objeto de la capa, más roja y más débil se vuelve su luz, de forma muy similar a lo que ocurre cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Sin embargo, dado que la capa tiene un grosor finito, no existe una superficie de corrimiento al rojo infinito, como en el caso de los agujeros negros. Además, su fuerte gravedad es suficiente para producir características observacionales, similares a la sombra de un agujero negro, lo que hace que las estrellas de vacío gravitacional parezcan tan negras como los agujeros negros. La temperatura de su superficie se acerca al cero absoluto, y tampoco pueden detectarse directamente mediante radiación térmica, lo cual también es muy parecido a los agujeros negros. La diferencia es que su distribución de temperatura puede no ser tan uniforme como la de la superficie de un agujero negro. Además de eso, al igual que los agujeros negros, también atraen materia externa y forman discos de acreción. La diferencia es que, en el caso de las estrellas de vacío gravitacional, esa materia acaba siendo comprimida sobre la capa y pasa a formar parte de ella. En cambio, en el caso de los agujeros negros, esa materia finalmente atraviesa el horizonte de sucesos y entra en el interior del agujero negro, hasta llegar a la singularidad. Sin embargo, el cruce de la superficie del mundo y la llegada a la singularidad se describen desde el sistema de referencia de la propia materia. Si se toma como referencia el exterior, solo vemos que la materia, al acercarse al agujero negro, se vuelve cada vez más tenue y más lenta, hasta quedar finalmente detenida en el horizonte de sucesos. De manera similar a lo que ocurre con la estrella de vacío gravitacional, uno atraviesa el horizonte, el otro queda detenido en el horizonte. ¿Por qué un mismo fenómeno produce dos resultados aparentemente contradictorios? En realidad, no hay contradicción alguna. Si dejamos de lado las descripciones matemáticas de la relatividad general, puedes entenderlo de forma sencilla así. El hecho de que veas un objeto detenido en el horizonte de sucesos se debe a que la luz que emite necesita un tiempo infinito para llegar al exterior. Pero en realidad, ese objeto ya ha entrado en el agujero negro. Simplemente, a partir de ese momento, la información ya no puede transmitirse hacia afuera. Este es precisamente el significado del nombre horizonte de sucesos, el límite visual de los acontecimientos. Una vez que se cruza ese límite, ya no puedes ver nada más. Su futuro no tendrá nunca más nada que ver con el tuyo. Desde este punto se puede ver la mayor diferencia entre los agujeros negros y otros cuerpos celestes. Un agujero negro es una estructura especial del espacio-tiempo, no un objeto tradicional compuesto de materia. Por esta razón, una estrella de vacío gravitacional ordinaria, hecha de materia, resulta evidentemente más fácil de aceptar para el público. Si el modelo de la estrella de vacío gravitacional tiene tantas ventajas, ¿cuál es el precio? Aunque lo que ocurre fuera de la capa es fácil de explicar, la propia capa y el vacío especial en su interior se convierten en nuevos problemas. En comparación, la estructura de un agujero negro es extremadamente simple. Después de todo, los agujeros negros no tienen cabello. Aparte de la masa, el momento angular y la carga eléctrica, un agujero negro no posee ninguna otra magnitud física. No es necesario preocuparse en absoluto por la forma de la materia que lo originó.
pero con las estrellas de vacío gravitacional no ocurre lo mismo. La capa que las compone, aunque es especial, sigue siendo materia, y si es materia, tiene una estructura interna, y debe tener una ecuación de estado. Sin embargo, en la actualidad, estas cuestiones aún no están bien comprendidas. Además, ¿qué es exactamente el vacío de De Sitter dentro de la capa? Todos estos son aspectos que deberán aclararse en el futuro. Por ahora, la estrella de vacío gravitacional es solo un modelo teórico aproximado. Para describir con precisión sus propiedades físicas, es indispensable una teoría completa de la gravedad cuántica. No obstante, más allá de la teoría pura, los científicos también están tratando de utilizar diversos métodos de observación para buscar pruebas que la apoyen o la refuten. Es decir, quieren comprobar si los agujeros negros que observamos en la realidad se parecen más a estrellas de vacío gravitacional, aunque el comportamiento de ambos es extremadamente similar. Debido a su naturaleza distinta, en ciertos aspectos seguirán existiendo algunas diferencias. Por ejemplo, cuando dos de estos objetos colisionan, las señales de ondas gravitacionales, en las primeras etapas de la fusión, no serán exactamente iguales. Por lo tanto, en el futuro, detectores de ondas gravitacionales con mayor precisión, quizá puedan emitir un veredicto entre estos dos modelos.